Comprar vivienda y tener un capital propio constituye una de las partes más importantes para muchos colombianos. Sin embargo, en Colombia el déficit de vivienda supera el 36.6% según el último estudio que realizó el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Vivienda, el DANE y la sección de Hábitat de la ONU. Cada día hay nuevas necesidades de los colombianos y la búsqueda de vivienda se vuelve indispensable, pero también se vuelven a hacer muchas preguntas al respecto de cómo comprar vivienda, cuáles son los pasos, cuáles son los requisitos, cuáles son los documentos, cómo se puede escoger el inmueble, cuál es el funcionamiento de los créditos hipotecarios, entre otras muchas inquietudes. Para aclarar todas estas dudas, hoy tenemos un programa especial donde vamos a hablar un poco más sobre estos pasos para comprar vivienda. Desde hace algunos días hemos traído algunos live importantes relacionados a la compra de vivienda y patrocinados por la constructora Bolívar, quien tiene actualmente la feria Clic Hogar hasta el 30 de junio, llena de descuentos, de bonos, de beneficios para comprar vivienda nueva a un solo clic y de forma digital. Por eso hoy no solo hablaremos de la feria, sino de cómo son los pasos para comprar vivienda, cuáles son los requisitos y los documentos que se necesitan. Y para eso estamos con Adelaida Garvin, consultora en bienes raíces con más de 10 años de experiencia en temas de finca raíz. Adelaida es administradora de empresas con una especialización en gerencia de negocios internacionales y tiene una amplia experiencia en vivienda nueva y usada, en gerencia inmobiliaria y como directora de sala de ventas y proyectos sobre planos. Adelaida, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lina, ¿cómo estás? Bueno, nos alegra tenerte con nosotros para comenzar a despejar algunas dudas muy grandes que tenemos todos los colombianos al respecto de la compra de vivienda. Y lo primero que quisiera preguntarte es ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál sería el primer paso cuando decidimos que queremos buscar una vivienda? Bueno, ese primer paso yo te lo voy a resumir como en 4 cositas muy importantes a mi juicio. La primera es que conozcas tus números, la segunda es la capacidad de endeudamiento, la tercera sería las características y la ubicación del inmueble. El presupuesto, ¿a qué hace referencia? En Colombia nosotros no tenemos la cultura de tener un presupuesto organizado. Nos cuesta mucho tener una hoja en Excel donde podamos decir cuánto es lo que yo me gano y cuánto es lo que yo me gasto. Y muchas veces salimos a la búsqueda sin tener ese primer paso organizado. Eso, que es un tema muy relacionado con el tema de finanzas personales, es muy importante para empezar la búsqueda de una vivienda. Lo segundo, capacidad de endeudamiento. Súper importante. Es bueno que te acerques a un banco, es bueno que hables con un asesor bancario y que le comentes, mira, yo quiero comprar vivienda, estos son mis números, este es mi ingreso, estos son mis gastos, esta es la cantidad de dinero que me queda todos los meses para comprar, para que ellos te empiecen a ayudar a entender hasta cuánto pueden prestarte, para que tú sepas exactamente cuánto dinero cuentas y luego de eso, que ya tengas eso organizado, entonces define las características del inmueble que necesitas y la ubicación. No es lo mismo una persona soltera que de pronto le va a servir una sola habitación y que tiene su oficina en Chapinero para que viva cerca a la familia. Entonces ahí es donde tú te das cuenta si es mejor comprar un apartamento de 3 habitaciones con 2 baños en el estrato 4 o si prefieres una aparte estudio y la ubicación también, ¿dónde lo quieres? ¿Lo quieres cerca de la casa? ¿Lo quieres cerca del colegio de tus hijos? ¿Lo quieres cerca de la oficina? Eso yo diría que son los 4 pasos básicos antes de arrancar y a buscar un inmueble. Perfecto. Entonces son muy importantes y nos ha quedado clarísimo sobre este tema. Pero también quiero preguntarte y avanzar un poco más, ¿cómo comenzar esa búsqueda de vivienda? ¿Cómo comenzar las personas que ya dijeron, bueno, voy a comprar vivienda, cómo comenzar ese proceso? Mi recomendación ahora, antes también, pero quizá ahora mucho más, es que entren a Internet. Google.
Ahí pones las características, ya sabes cuáles son las características de lo que estás buscando y ya sabes cuál es la ubicación. Voy a poner un ejemplo, quiero un apartamento de 3 alcobas, de 2 baños, colina. Entonces yo me meto a Google y él me va a mandar a buscadores como Finca Raíz, en donde ya tienes una oferta para mostrarme. Entonces ya empiezo ahí a revisar cuáles son los inmuebles que se ajustan a esas características. Pero no solamente los que se ajustan a mi característica, sino que ahora veo otro punto importante y es cómo está el mercado. Cuando yo salgo a buscar, me meto en Google, yo sé lo que quiero, pero no tengo la realidad del mercado. Eso que yo quiero, y en el mercado sí hay apartamentos de 3 habitaciones con mi presupuesto. Esa es una pregunta que nos responde Internet. Normalmente, antes de pandemia, pues el siguiente paso era salir a buscar. Antes de pandemia la idea era, listo, ya te metiste en el buscador, digamos que te arrojó unas 10 opciones que te gustaron y ya decidiste que vas a salir a la zona, ya sabes que el mercado te está ofreciendo dentro de tu presupuesto y sales y buscas esa. Sin embargo, ahorita, como la vida nos cambió, y esto no es una cosa que va a pasar mañana, es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir. Yo creo que nos empujó, sobre todo a nuestro sector, a, a irnos al tema digital y aprender a hacer las cosas de manera digital. Perfecto, eso es muy importante. Pero ahora hablemos de financiamiento y es una de los temas más destacados para todos quienes compran vivienda, es el tema de financiamiento. Hablemos un poco de la cuota inicial. ¿Cuánto es el porcentaje que yo necesito para comenzar a dar la cuota inicial? Y cómo puedo llegar para cubrir ese presupuesto, porque lo primero sería dar la cuota inicial del inmueble que voy a comprar. Bueno, eso que tú dijiste, yo me imagino que mucha gente lo tiene claro, pero comentemos. Yo voy a poner un ejemplo porque me parece que con ejemplo es más fácil. Si yo quiero comprarme un apartamento de las características que yo he hablado, digamos que yo me voy a Veramonte y ahí consigo un apartamento de 300 millones de pesos. Generalmente, y hablo de generalmente porque hay constructoras que pueden hacerlo de otra manera, ¿sí? Depende por su tamaño, depende por sus características financieras o por cómo ellos estén organizando su negocio. Pero lo tradicional, digamos así, lo general es que a ti te pidan el 30% para la cuota inicial y el 70% para que lo pagues al final de la compra, ¿sí? 30% que debe ser tuyo, que debe venir de tus ingresos, y 70% que viene de un crédito hipotecario o de un leasing habitacional, dependiendo. Entonces, para un apartamento de 300 millones de pesos, el 30% vendría siendo 90 millones de pesos. Las ventajas de comprar sobre planos es que ese 30% de cuota inicial te permiten que tú lo dividas durante el tiempo que se vaya a demorar la constructora en realizar el proyecto. Entonces vamos a suponer que para este proyecto son 24 meses. Esos 90 millones de pesos los divides en 24 cuotas y eso te da, para el ejercicio que estamos haciendo, 3.750.000. Por eso al principio hablé tanto de la importancia de los números, porque como tú vas a comprar, tú tienes que saber que vas a tener que invertir mes a mes esos 3.750.000 durante los 24 meses que se demore la construcción. Luego, cuando ya la constructora haya hecho el inmueble, ya lo tenga listo para entregarte, lo que ya vayas a firmar la escritura, tienes que pagar el saldo restante, que es el 70%, que ese te lo presta cualquier entidad financiera. No solamente los bancos, están las corporaciones de ahorro y vivienda, está la caja de compensación, si tienes un fondo de empleados, está el Fondo Nacional del Ahorro. Ya eso lo decides tú. Basado en que, nuevamente, insisto, en tus números, porque cada uno de ellos maneja diferentes tasas, diferentes tiempos, entonces ya esa es una decisión que tú tomas con base en los números. Perfecto, eso es muy importante tenerlo en cuenta entonces, y es basado en los números, cómo se financia y cómo digámoslo así, cómo vamos a financiar ese 30% de cuota inicial. Pero hablemos un poco del 70%, es decir, el 70% restante.
¿Qué opciones existen en el mercado para ese pago del 70% que no cubre, que no es la cuota inicial? En muchas constructoras pues existen bancos aliados en el proceso de crédito, etcétera, pero ¿cómo podemos financiar ese 70%? Te voy a contestar primero la del banco aliado. Cuando normalmente las constructoras tienen sus bancos, que son los que reciben los dineros de la cuota inicial a través de algo que se llama la fiduciaria. Y ahí los van guardando y los van guardando hasta que cumplen con unas condiciones para construir, para empezar a construir. En ese momento, cuando ya pasan al tema de la construcción, esos bancos ya tienen en su poder todos los documentos que se van a requerir a futuro para legalizar la venta. A mí me gusta usar, no es una camisa de fuerza, no es obligatorio, porque como te dije antes, existen las corporaciones de ahorro, existen los fondos de empleados, y algunos de ellos quizá te den mejor tasa. ¿Por qué me gusta usar el de la constructora o el que la constructora aliada tiene? Porque ahí muchos te dan beneficios de tasa, otros te obsequian el avalúo comercial del inmueble, y tienen ya los papeles ahí, entonces es menos engorroso para el cliente tener que estar pendiente de que la constructora envíe a su banco los papeles para que le hagan el crédito. Sin embargo, una recomendación, cuando vayan a escoger el banco antes para financiar o la corporación, lo más importante que deben ver es la tasa, porque los créditos son demoras en pagarlos entre 5 y 20 años. Entonces, un punto menos en la tasa es mucho dinero. Así hoy te estén diciendo que te van a obsequiar el avalúo, que son, no sé, pongamos 400.000 pesos en comparación con la tasa. Ahora, hay dos tipos de crédito, que son el hipotecario y el leasing habitacional. Siempre voy a hacer referencia a los números porque estas son decisiones que se deben tomar basados en cómo están tus finanzas, en cómo están tus ingresos, en cuánto te quieres gastar. Cada uno de ellos tiene diferentes características, unas generales y unas particulares. Por ejemplo, en ambos, tanto el leasing como el crédito, lo puedes sacar a 20 años. Pero en el crédito hipotecario, el inmueble queda a tu nombre, con una garantía de que tú le debes al banco. Entonces, cuando tú sacas un documento llamado Certificado de Libertad y Tradición, en el crédito hipotecario está tu nombre. Pero dice por allá en una de las anotaciones que tú tienes una hipoteca en favor de ese banco. Entonces, el inmueble es tuyo, está a nombre tuyo, pero ahí aparece que tú le debes un dinero al banco. Con el leasing aparece, no aparece a tu nombre, aparece a nombre del banco. Y solo hasta el final que tú hayas escogido de plazo 10, 5, 20 años es cuando va a aparecer a tu nombre. Eso tiene unas implicaciones de orden contable y financiero que tú debes revisar antes de tomar la decisión de escoger cualquiera de los dos. Perfecto. Nos queda entonces claro cómo conseguir ese 70%, porque, bueno, podría pasar que alguno de nuestros usuarios, y nos preguntan mucho acá en el chat, si yo tengo los recursos propios para cubrir ese 70 y ese 30, pues voy a hacer un pago de contado. Pero en general, a muchos de los colombianos debemos hacer el cierre financiero con un crédito hipotecario tradicional o con un leasing habitacional. Habría que ver qué ventajas nos trae cada uno y qué se acomoda mejor pues, a nuestra situación. Pero bueno, tenemos cubierto el 30% y el 70%. Otra pregunta que cabe destacar es, luego que conseguí eso, sigo al paso más importante, que es los documentos y los requisitos que yo tengo para comprar una vivienda. ¿Qué es una promesa de compra-venta y también queremos acá preguntarte qué documentos se necesitan para hacer efectivos ya la compra de una vivienda? Bueno, te voy a poner, en el caso de que la compra sobre planos, ya les hablé de la fiduciaria. Cuando tú llegas a la sala de ventas o cuando tú compras a través de internet, que ahorita las empresas constructoras están desarrollando muy buenas herramientas para que tú no tengas que desplazarte y puedas comprar. Yo estuve escuchando el LIF la semana pasada y Bolívar estaba diciendo que llevaban 2 años migrándose hacia la parte digital. Entonces, vamos a suponer que tú ya tomaste la decisión de compra, decidiste cuál era el proyecto, decidiste que ibas a comprar ese apartamento de 300 millones y lo separaste. En ese momento tú firmas un documento que se llama el encargo fiduciario. Ese encargo fiduciario es
donde se dan todas las condiciones del inmueble que tú estás comprando. Apartamento número tal, tantas habitaciones, tantas alcobas, en el proyecto tal, ese proyecto tiene estas zonas comunes, y algo súper importante, las condiciones para que la constructora comience a desarrollar el proyecto. Bueno, digamos que ya la constructora pasó ese plazo, cumplió el punto de equilibrio y empezó a construir. Cuando la constructora arranca la construcción, ahí yo firmo ahora como cliente una promesa de compraventa, ya no con la fiduciaria, sino con la constructora directamente. Ese es un documento jurídico donde ya se pactan las condiciones, apartamento, forma de pago, cuando tengo que hacer los pagos de cada cuota, cómo me van a entregar el inmueble, qué acabados tiene, todo queda plasmado en ese documento jurídico. Ahora pasan los 24 meses de la cuota inicial. Ya la constructora me va a entregar mi inmueble. Ahí yo tengo que hacer algo que se llama la escritura, que es un documento público donde va a quedar consignado todo lo que estaba en la promesa para que ya quede el bien a mi nombre y como en mi propiedad, ¿sí? Esa escritura, si tú pediste un crédito hipotecario o un leasing habitacional, requiere de otro documento que es la minuta de hipoteca o el contrato de arrendamiento de leasing. ¿Quién lo hace? Ese lo hace el banco. ¿Quién es responsable de que ese documento se haga? Yo como cliente. Los papeles que necesito para escriturar son certificado de libertad y tradición, paz y salvo de valorización si hubiera, paz y salvo de impuesto predial, la propiedad horizontal, que es una escritura de propiedad horizontal, el avalúo comercial. Esos documentos los tiene la constructora, pero yo como cliente soy la responsable de hacer de que la constructora le pase una copia de ellos a mi asesor de crédito bancario, para que mi asesor de crédito bancario con ellos realice la minuta. Y luego que él realice esa minuta, ese documento vuelva del banco a la constructora para ser llevado a la notaría y poder protocolizar ya la venta. Ahora, hace un rato te hablé de la avalúo comercial. El avalúo comercial lo hace el banco. ¿Por qué? Yo compro con la constructora el apartamento y ellos me dicen que el apartamento vale 300 millones de pesos, pero ahora el banco necesita hacer una inspección cuando ya está terminado ese bien y determinar que realmente sí los vale, porque ese va a ser el garante de la deuda, ¿sí? Después de eso, con toda esa documentación ya tenemos que ir a la notaría, ya a firmar todos los documentos para que ya quede públicamente organizado que ese inmueble ahora me pertenece a mí. Es decir, estos pasos son súper importantes porque creo que es una de las cosas que más se preguntan los usuarios, y es decir, bueno, qué requisitos, y nos has aclarado bastante el certificado, los avalúos, todo el tema que hace el banco, que hace la constructora, qué hace el comprador y qué hay que tener listo, porque comprar una vivienda, pues obviamente todos sabemos, requiere diversos pasos y diversos requisitos y documentos. Quiero preguntarte, porque nos preguntan acá en el chat, ¿cuáles son las ventajas luego de que vemos digitalmente, como hablábamos al principio, el inmueble, pero cuáles son las ventajas, por ejemplo, de ir a una sala de ventas y poder ver el inmueble o el apartamento modelo? Yo ahí tengo como una coyuntura, porque yo soy una creyente de que la vida nos cambió, sí, de que no podemos salirnos del contexto en el que estamos, que este tema de la pandemia no va a pasar ni a finales de junio, ni en septiembre cuando reabran los vuelos, que pareciera que los van a reabrir, ni en diciembre, porque este es un tema mundial, es un tema de salud. Y si tú me estuvieras haciendo esta pregunta antes de todo esto, yo te diría, chévere, porque vas y tocas los acabados y los miras y haces todo el paseo, digámoslo así, dentro de la sala, y hay constructoras que se esfuerzan por hacer apartamentos modelo y que tú entras y todo esto. Y el cafecito, que también es súper chévere cuando uno va a mirar los apartamentos modelo. Pero hoy en día yo te diría que esas herramientas digitales que se están utilizando te permiten incluso hacer tours virtuales
mucho más inmersos que en los mismos apartamentos modelos que normalmente estamos acostumbrados, porque generalmente una constructora te hace un apartamento modelo, pero no te hace todos los tipos de apartamento que te puede ofrecer, mientras que digitalmente casi que sí, te hacen el de una alcoba, el de dos, el de tres, y tú te metes a una aplicación, subes, bajas, revisas el acabado, que al final es lo que tú quieres saber. ¿Qué acabado me van a poner? ¿Cuánto mide la sala? ¿Cuánto mide el comedor? ¿Para dónde va a haber el apartamento que yo estoy comprando? Y otra cosa importante, el sector. Porque listo, yo por ejemplo les puse un ejemplo ahí del apartamento este en Colina, y tú me dices, listo, la 153 con Boyacá. Ajá, ¿y eso para dónde mira? ¿Y eso qué tendrá cerca? Ese ejercicio, digamos que los colombianos todavía estamos muy acostumbrados al tema físico, pero bueno, hay herramientas como Google Maps, ahí tú te paras, lo miras, lo revisas, ves que tiene cerca Arturo Calle, creo que está muy cerca de ahí, y tiene buenas vías para la ciclovía. Entonces, es un tema como de gustos, porque yo diría que hoy por hoy, para quienes han entendido que hay que migrar a este mundo digital, definitivamente hay que hacer herramientas y utilizarlas y aprovecharlas para salvaguardar la salud. No sería tan importante, ya como que es un tema más de nuestra cultura, que nos gusta ir como a tocar y a estar seguros de que sí existe. Claro, eso es cierto, es un tema más cultural. Bueno, y para quienes, hemos hablado aquí de muchos de quienes van a comprar viviendas sobre planos, pero nos preguntan también en el chat qué pasa con quienes van a comprar vivienda en entrega inmediata, quienes van a realizar una compra y necesitan el inmueble rápidamente. ¿Cuáles son los beneficios a diferencia de los inmuebles sobre planos y la preventa que hablamos para quienes van a comprar inmuebles de entrega inmediata? Yo diría que lo más importante en cualquier momento es que tienes el uso ya. No tienes que esperarte hasta que pasen los 24 meses para que te lo construyan y que tú sabes que uno no tiene todo como tan perfectamente organizado y eso se te puede dilatar un poquitico. Aquí ya lo tienes listo y ya lo puedes empezar a usar y ya lo puedes empezar a disfrutar. Fuera de eso, ya sabes exactamente cómo ir. Exacto, o sea, ya no hay forma de decir, no, que es que el granito cuando me lo mostraron en la sala era cafecito y ahora me lo pusieron como cremita, porque pues desde que yo arranco hasta que yo termino una construcción, pues eso me puede cambiar porque mi proveedor se puede quedar sin esa referencia. Mientras que ya en el que está listo, pues ya es lo que viste. Y como lo viste y ya no hay más opción. Entonces yo diría que más que todo el uso y goce. Sin embargo, hoy en día el gobierno, con todo este tema de nuestra pandemia, tiene unos subsidios que a mí me parece que son muy interesantes para la gente que va a comprar ya. También aplica para sobreplanos, ojo, pero son limitados. Van desde este año, a partir del otro mes, hasta el 2022, pero son 100.000. Entonces, a menos que yo me meta en un proyecto que lo van a terminar muy rápido, yo si lo compro ya estoy más fácil para acceder a ese subsidio. Ese subsidio no es para la cuota inicial. Cuando yo compro sobre plano, yo ya debo tener mi cuota inicial, ya la debo tener ahorrada, bien a través de mis cesantías, de repente con una cuenta FC o con ahorros que hice programados durante un par de años, o bueno, a veces uno tiene papás muy lindos que lo ayudan, pero es sobre el 70% del crédito. El Estado sacó esas ayudas para jalonar la economía y para ayudar a muchos que nos interesa tener vivienda. De hecho, no tiene que ser la primera, puede ser una vivienda por inversión. Y van a tener unas rebajas en las tasas de interés que vas a pagar durante los primeros 7 años. Súper importante si las personas están, en las que nos están viendo en este momento quieren comprarse una vivienda ya lista, tiene unos topes, tú sabes que todo lo que trate con gobierno tiene que medirse en salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces esta tiene un tope de 500 salarios, que para este año serían como 439 millones, y te van a dar una cobertura en dinero para que tú tengas más baja esa cuota mensual durante los primeros 7 años del crédito. Perfecto, nos queda claro entonces las ventajas que se tiene sobre planos en entrega inmediata y
a tener en cuenta que pues estos subsidios van a ser en proyectos sobre planos. Pero nos preguntan aquí a través del chat una pregunta muy frecuente que muchos que trabajamos en el sector nos parece evidente, pero que muchos de nuestros usuarios no conocen. Y es, se habla mucho de las viviendas BIS y no BIS. ¿Qué es una vivienda BIS y qué no es una vivienda no BIS? Y cuáles son los rangos de precios que tienen, por qué se denominan así. Creo que esa pregunta, aunque muchos conocen, muchos otros o una gran cantidad desconocen, nos preguntan acá en el chat. Ok. BIS, como su sigla lo indica, es vivienda de interés social. Es una vivienda que está encaminada a que las familias que tienen unos ingresos inferiores a 3,5 millones puedan hacer una vivienda digna. Cuando hablamos de ingresos de 3,5 millones, hablamos de núcleo familiar. Puede ser el ingreso de una sola persona o el ingreso de padre y madre o el ingreso de padre e hijos, pero la idea es que ese núcleo no gane más de 3,5 millones. Esos topes de valores de las viviendas de interés social los determina el Estado. Existen unos decretos que los regulan. El año pasado salió uno en el que se cambiaba para los municipios que tienen más de 1 millón de habitantes como Bogotá. La vivienda de interés social tiene un precio de hasta 131,670,000 pesos. ¿Eso qué significa? Todas las viviendas que usted encuentra en el mercado que no superen ese valor son viviendas de interés social. ¿Por qué es importante ese término y conocer esos valores? Porque el Estado te da unos beneficios cuando tú accedes a este tipo de vivienda. Todo lo que no supere los 131,670,000 es vivienda de interés social y tienes derecho a un subsidio. Ese subsidio es un subsidio monetario que te lo dan para la cuota inicial, dependiendo del monto. Si estás en 3,5 millones algo, con tu núcleo familiar te dan unos 17 millones de subsidio. Si ganas menos de eso con tu núcleo familiar, aumenta el subsidio como de 23 millones. Te voy a poner un ejemplo en un proyecto en Fontibón 128. Vamos a suponer que tú te compras ahí una casa, bueno, un apartamento de 2 habitaciones, con un baño, con su salita comedor, súper lindo, zona de ropas, y te vale 131,670,000. La cuota inicial es del 30%. Ese 30% equivale a 39,5 millones. Pero ahí tú aplicas al subsidio. ¿Cómo aplicas al subsidio? A través de la caja de compensación. La mayoría no todos los empleados tenemos caja de compensación y los independientes pueden acceder a ella de manera independiente a afiliarse. Ahí vamos a poner que el subsidio que te dan es de 17 millones. Te quedan faltando 22 millones. Esos 22 millones para pago, por ejemplo, sobre planos, te los dividen 24 cuotas, para seguir con el ejemplo del tiempo anterior, y tú deberías pagar mensualmente 937,547 aproximadamente para este ejemplo. Eso es la vivienda BIS. Ahora, como les dije anteriormente, hay unos subsidios, hay otros 100,000 subsidios que también vienen para acá, para este tipo de vivienda, y este es otro subsidio que aplicaría ya sobre el 70% de la deuda. Entonces tienes un subsidio acá para la cuota inicial y un subsidio a la tasa para tu crédito hipotecario. ¿Sí? Sí. ¿Qué es vivienda no BIS? Toda aquella que supere los 131,670,000. De ahí hacia arriba, todo lo demás es no BIS, por ende, no aplica a este tipo de subsidios que da la caja para pagar la cuota inicial. Perfecto. Hablemos un poquito de los proyectos no BIS. Digamos, sabemos que son más allá de estos valores, pero existe una gran gama de precios. Ahora el gobierno pues ha lanzado una serie de subsidios en los que va a aplicar para el pago de la cuota mensual del crédito y así ayudar. En tu experiencia con todos estos proyectos que ves, Novis tiene a un rango más amplio de opciones. ¿Cómo ves estos proyectos Novis desde tu experiencia en bienes raíces? Digamos que lo que nosotros tenemos por un tema cultural y por un tema de ingreso per cápita, mucha deficiencia en el BIS, perdón.
y digamos que la mayoría de la población está dentro de ese rango. Porque en el ejemplo que yo te ponía de comprar un apartamento en Veramonte para no bis, tú tienes que tener un ingreso mensual de 6.600.000 para acceder. Creo que eso no lo hemos explicado. Cuando tú vas a hacer un crédito, cuando tú decidiste que te vas a comprar ese apartamento de 300 millones, ya tienes con la constructora pactado esos 90 millones a 24 cuotas, las pagaste juiciosito, pero luego es que te van a dar un crédito de 210 millones a 20 años, porque escogiste ese plazo, digamos que al 10%, y te va a quedar una cuota de 2 millones mensuales. Para que a ti el banco te preste ese dinero y tú pagues esa cuota mensual de 2 millones, él va a hacerte un estudio en el que tus ingresos deben ser 3.2 más de la cuota. Me explico. 2 millones de pesos es la cuota, yo debo ganarme 3 por 2, 6 millones 600 mínimo como ingreso. La pregunta es, ¿cuánto en nuestra población se gana 6 millones 600 mensual para poder acceder a ese tipo de inmueble? Estamos hablando sobre todo de clase media. Ese Perfecto. tema del no bis es más que todo encaminado a la clase media. Sin embargo, quisiera hacer acá como una salvedad, y es decir, si un hogar compuesto por una pareja une los dos ingresos y da 6 millones, también pueden acceder. Digamos, para una persona, un hogar unipersonal se hace un poco más complejo, pero sí se unen los ingresos de las familias, de las parejas, podrían llegar a estos 6 billones y es ahí donde pueden entrar a comprar vivienda no bis, digamos, para dejar esa, como esa salvedad ahí. Bueno, ahora quisiera preguntarte, ¿cuáles son, para todas las personas que nos están viendo en nuestro live, que nos preguntan mucho cómo comprar vivienda, las ventajas de comprar vivienda en este momento de cuarentena, así sean personas solteras, tengan una familia o tengan una familia con hijos o sin hijos o sean parejas jóvenes? ¿Cuáles son las 5 razones por las cuales comprar vivienda es uno de los mejores y las más opciones y una de las más seguras de las opciones para invertir en vivienda? La vivienda siempre le gana valor. La valorización es uno de los primeros beneficios que nos da a nosotros tener vivienda. Por más que hayan recesiones, por más que hayan, las recesiones son cíclicas, ¿no? También partamos de eso. Esto no es que pasó ahora y nunca había pasado, ¿no? Las recesiones son cíclicas, pasan cada 10 a 12 años. Lo que pasa es que esta pandemia nos la agravó, pero la tierra siempre ganará valor. Entonces, por valorización es excelente. Y si compras sobre planos, pues tienes muchas más ventajas en ese sentido de la valorización, porque lo compras a un precio hoy que te mantienen durante toda la construcción, pero al final, si lo vas a vender y si es por negocio, ya le has ganado un dinero. 2, rentabilidad, porque si la compras y la pones en renta, pues vas a ganar también ahí un dinero. El hecho de que se valorice de alguna manera te está protegiendo contra la inflación y la devaluación. No es lo mismo que tú tengas ese dinero en el banco, donde está perdiendo valor, a menos que lo tengas en un instrumento financiero. Si en cambio acá te está ganando valor, o sea que de alguna forma no está perdiendo valor frente a lo normal que perdería. En este momento de pandemia, porque es importante, porque es un buen negocio, por los subsidios que está dando el gobierno. Tener un subsidio a la tasa por 7 años, creo que está como en 402.000 pesos o mensuales que te van a dar de auxilio, investiguen bien, pero creo que ese es el valor. Eso es genial, porque estás comprando a menor precio hoy y en futuro, cuando termines de pagarlo, pues imagínate. Bueno, yo daría más razones. Si eres una persona que está casada o si eres una persona soltera con hijos, ya estás haciendo para tus hijos un patrimonio y eso es algo que en países como el nuestro es súper importante. O si eres una persona joven de 20 años o de 30 años, y no voy a pelear con el tema de las pensiones, pero a nivel mundial es un tema que cada vez está más complicado. No es lo mismo uno a los 20 o a los 30 trabajar para pagar arriendo y todo lo que uno tiene que pagar mensualmente, que uno a los 50 estando en la tranquilidad de que ya tiene su casa propia, ya ese es un dinero o bien que le sobra para invertir o para viajar cuando se pueda, o bien
que lo tienes ahí como si la cosa no está tan buena, no tienes que sacar ese dinero todos los meses. Perfecto, es cierto. Entonces hay diversas razones, la rentabilidad, el tema de los subsidios, todas las ayudas. Quisiera hacerte una pregunta diferente que muchos se pueden hacer y muchos pueden preguntarse o tener esa inquietud. Y es decir, en este tiempo que has tenido, en estos 10 años, más de 10 años que has estado en el medio de bienes raíces, ¿cuál sería o cuál ves tú que de pronto es el error más común de los colombianos al comprar vivienda? Tú que has estado en diferentes puntos de este sector, ¿cuál es el error y en cuál deberíamos fijarnos mejor para no cometer al momento de comprar vivienda? El primer error que cometemos es no conocer los números. No tenemos la cultura, no nos los enseñan en casa, no nos los enseñan en el colegio, salimos a comprar sin saber cuántos ingresos tenemos, cuántos egresos tenemos, salimos a comprar sin saber si el banco nos presta, sin conocer la capacidad de endeudamiento que tenemos. Y ese para mí es el principal. Y nos pasa mucho en las salas de ventas, a uno le llegan esa información y te llegan, hacemos campañas digitales, les voy a hablar así en términos ya muy nuestros, nos hacemos una campaña digital y nos llegan 300 leads. Y de esos 300 leads, traducido al público, 300 clientes interesados. Cuando uno llama, cuando sala de ventas llama a preguntarles, la persona ni siquiera sabe cuánto tiene para pagar la cuota, ni siquiera sabe cuánto vale el apartamento, o sea, quiere comprar un apartamento, no sé, voy a poner un ejemplo, en Chapinero, porque ahí vivieron sus padres, pero resulta que hoy en día ya el valor del metro cuadrado de Chapinero no es ese. Ese para mí es el principal. Pero hay otro que yo te diría, y es que no pensamos como inversionistas. Al colombiano le cuesta pensar como inversionista. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Solo tengo 200 millones de pesos para comprar. Y yo necesito 3 habitaciones, 2 baños, un parqueadero, un depósito. Salgo a buscar en el mercado en las zonas que yo considero que debería comprar. Y no lo encuentro, porque el mercado me indica que vale más. Prefieren dejar esos 200 millones de pesos en el banco, donde van a perder valor porque no lo están invirtiendo en ningún título ni ningún instrumento financiero, en vez de decir, pues me compro algo de 200, lo arriendo, que se pague solo y de alguna manera ya estoy haciendo un patrimonio, de alguna manera ya estoy ingresando. Entonces nos falta no pensar tanto como en lo que yo necesito cuando no tengo el capital suficiente, sino pensar un poquito más como inversionistas. Los países del norte piensan mucho como inversionistas. De hecho, obviamente allá estamos hablando de otras tasas y otras cosas, pero me refiero es que no dejan pasar la oportunidad. Si no te alcanza para el que quieres, cómprate uno más chico. ¿Por qué? Porque hablamos hace un rato de que él se va a valorizar. Entonces tú tuviste para comprar 200, pero resulta que dentro de 2 años, si lo compraste sobre planos fantástico, además porque se te valorizó, no sé, 30 millones, 20 millones, un ejemplo. Ya ahí te ganaste 20 millones que no te lo hubieras ganado si lo hubieras dejado guardado. Entonces, básicamente esos dos. El primero, no conocer tus números, no saber cuánto ganas, cuánto gastas y en cuánto te puedes endeudar realmente para poder hacer una vivienda. Y segundo, si no te alcanza, piensa como inversionista, igual compra. Perfecto, es un excelente consejo. ¿Por qué? Porque muchos tienen un dinero para adquirir algún bien y ya ir valorizando y tal vez el desconocimiento o el miedo no les permite avanzar y llegar a invertir de manera adecuada. Así que es importante. Y una última pregunta. ¿Por qué asesorarse bien? Creo que mucha gente también piensa que este es un tema muy muy intuitivo, muy autodidacta, pero sabemos y sabemos en el medio que comprar vivienda tiene bastantes requisitos y necesita asesoría, porque la importancia que tú ves desde tu experiencia de asesorarse bien. Y en cuanto a vivienda nueva, ni qué decir de la asesoría. Es súper importante contar con un buen asesor, si se quiere visitar la sala de venta y el acompañamiento en el proceso, ¿verdad?
Así es. Y bueno, las constructoras más que ninguna, porque tienen gente ahí, personal ahí, organizado, que sabe todo, que lo tienen al día con el tema de las normas, que lo tienen al día con el tema de los documentos, y que su función es atender al público y prestarle el mejor servicio. Su intención es que la persona que llegue de verdad se quede, porque tú sabes que tú no vendes una simple casa o un simple apartamento, tú vendes un sueño, vendes un hogar o vendes una oportunidad de inversión. No, no son ladrillos solamente, en realidad. Y sobre todo para nosotros es súper importante que nosotros sabemos que hay un sueño detrás. El que va a comprar un apartamento o va buscando una vivienda para su familia o un hogar para sus hijos, o es un sueño de toda su vida tener su casa propia, o es ese bien que consideró que era el que necesitaba para empezar a crear patrimonio y a crear renta. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias, Adelaida, por todos estos consejos. Claramente, tu experiencia es muy valiosa para quienes están empezando a comprar vivienda nueva, quienes dicen, bueno, tengo un capital y voy a comprar una nueva vivienda. Y queremos recordarles a todos ustedes la invitación para que sigan conectados a nuestro live. Muchas gracias, Adelaida. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti, Daniela, por la invitación. Chévere poder aportar un poquito de lo que uno ha aprendido en estos años y estamos siempre para servirles. Gracias, Adelaida, por todas tus sugerencias y por compartir con nosotros el paso a paso de cómo comprar una vivienda, en especial para quienes se hacen en este momento la pregunta de si comprar vivienda nueva, tienen los recursos, y en este tiempo de cuarentena nos hemos dado cuenta de la importancia de tener un patrimonio, de tener una vivienda propia y de los beneficios y de todas las ventajas que esto implica. Y a ustedes queremos recordarles que les vamos a dejar aquí en el link de la Feria Clic Hogar que la constructora Bolívar tiene para todos ustedes en diferentes lugares del país, tanto en Cajicá como en Ricaurte, municipios de Cundinamarca, tanto en Bogotá, diversos proyectos de vivienda nueva, en Barranquilla, todos proyectos con beneficios y descuentos para entrega inmediata, pero también con plazos de financiamiento, varios plazos de pago para quienes desean adquirir su vivienda propia. Así que vamos a dejarles la feria, el link de la Feria Clic Hogar aquí en pantalla y también en el chat para que ustedes puedan ingresar y conocer más de estos proyectos. Constructora Bolívar ha puesto a disposición un grupo de asesores especializados para cotizar, están dispuestos a resolver sus problemas, sus inquietudes sobre cómo comprar vivienda, asesorarlos en todos los trámites, todos los documentos necesarios y la vivienda que se ajuste a sus necesidades. Así que los invitamos a ingresar a la Feria Clic Hogar de Constructora Bolívar, que tiene diversos proyectos, que tiene descuentos en el precio del valor del inmueble desde 22 millones de pesos en adelante, hasta casi 50 millones de pesos de descuento en este momento y que va hasta el 30 de junio. Esperamos que puedan conocer diversas opciones de vivienda nueva allí. Gracias por estar en este live con nosotros. No olviden dejarnos todas sus sugerencias e inquietudes en el chat. Nos encontraremos en una próxima emisión y esperamos que haya sido de gran utilidad para todos aquellos quienes su sueño es comprar y encontrar su hogar ideal.